muy vinculado a grupos poblacionales diversos, grupos que tenemos determinados trayectos de vida, por ejemplo, los modos en los que expresamos lo que sentimos, los modos en los que nos vinculamos social, simbólicamente, subjetivamente, en el modo en el que subjetivamos también nuestros vínculos sociales, nuestras relaciones afectivas, los modos en los que interpretamos también nuestra corporalidad, el vínculo con el leotre, y principalmente, digamos, todos esos espacios tienen como un núcleo de confluencia que es que la diversidad, y particularmente la diversidad sexual, se constituye a partir de lo que es aquello que está por fuera de un tipo de modelo, un tipo de lectura social que son las personas heterosexuales. Entonces, la diversidad y la diversidad sexual se caracteriza también por estar afuera de la heterosexualidad, y principalmente ese estar afuera no es una relación entre un adentro y un afuera, sino más bien, digamos, determinados contextos que entienden ese afuera. Ese afuera puede ser porque existen personas que comparten, digamos, prácticas que son, por ejemplo, prácticas sexuales que son muy vinculadas a las que son heterosexuales, como por ejemplo personas bisexuales que pueden tener parejas, digamos, temporalmente entre alguien varón, alguien mujer, y bueno, todo ese vínculo que se puede desarrollar a lo largo del tiempo. Pero lo que sí creo que, digamos, hace al eje de la diversidad y de la diversidad sexual es, digamos, además de esta característica poblacional, quienes estamos fuera del modelo heterosexual, lo que sí creo que efectivamente tenemos ahí otros aspectos para situar es que ese estar afuera muchas veces es estar expulsados dentro de, digamos, nuestras instituciones, dentro de nuestra sociedad, dentro o por fuera de los ámbitos escolares, por fuera de los ámbitos de salud, los ámbitos de educación, no encontrarnos en la relación con la cultura, porque la cultura tiene un modelo también, la cultura hegemónica tiene un modelo de heterosexualidad que no lo vemos traducido en nuestros libros con los que nos formamos en las escuelas, que no lo hemos visto en los libros y en el material que se enseña principalmente en las universidades. Entonces, este anclaje de la diversidad, que es también pensada desde la expulsión o desde el afuera de esas instituciones y las prácticas que se institucionalizan, son principalmente, digamos, aspectos que hacen a una perspectiva política, una perspectiva teórica, una perspectiva que está vinculada a, digamos, a la desigualdad dentro de nuestra sociedad. Entonces, para poder hablar también de diversidad, no hay que hablar solamente de aquellas personas que no cumplimos con las expectativas de la heterosexualidad, sino también que dentro de nuestras diversidades, otro predicado común es que mayormente o menormente, ya sea simbólica, material, cultural, económicamente, estamos también expulsados expulsadas de nuestras instituciones. Y ahí se quiebra este criterio de igualdad entre las personas. Entonces, la diversidad es una posición política, es una posición teórica, es una posición que reflexiona y que se sitúa en una lucha que está muy vinculada a, digamos, a poder no solamente reivindicar y restituir derechos, sino también a pensar otros modelos sociales y culturales de ciudadanía que reivindican todo aquello que no está contenido en estas representaciones de la heterosexualidad.
la capacitación en la ley Micaela, o la ley Micaela en sí misma, digamos, lo que yo creo que no hay que quedarse con una perspectiva de la ley que, primero, que no le quite politicidad o no le quite el aspecto político a quien fue Micaela. Micaela en sí misma fue una persona, una joven, que luchó por la diversidad sexual también. Ella fue, entonces, reivindicar su memoria a través de lo que es la ley Micaela implica también incorporar, digamos, sus propias posiciones políticas, ver cuál es la extensión de esa violencia machista y patriarcal y que implica a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, a las mujeres trans, a las personas no binarias y a toda la diversidad. Entonces, personas gays, a toda la diversidad. El modelo heterosexista señalado por el feminismo a lo largo del tiempo y por muchos años, no solamente de, como decía, de un marco teórico, sino también de una posición política, dan cuenta de esa desigualdad social en la que vivimos actualmente. Digamos, donde se traducen en instituciones, se traducen en valoraciones, se traduce en relaciones de poder. Y yo creo que efectivamente la perspectiva de género y diversidad, ahora sí, desde el lugar donde nosotras trabajamos y abordamos estos temas, lo que señalaron históricamente fue justamente, digamos, esa desigualdad traducida en un marco teórico, en un marco metodológico, pero también de un saber situado dentro de, digamos, de una posición política. ¿Cuál es esa posición política que es muy importante para poder avanzar? Es que realmente digamos, el heterosexismo genera una desigualdad en la lectura ideológica que tiene, o sea, digamos, que se reproducen en nuestras instituciones y esto que señalábamos, pero que es justamente esa relación asimétrica, la contrapropuesta por parte de la perspectiva de géneros, es, digamos, no invertir las relaciones jerárquicas, sino anularlas. Digo, es una relación política de situarse y de pensar que no se trata de reproducir relaciones asimétricas, sino de anularlas. Por eso, no es lo mismo, digamos, muchas veces hablar de machismo que de feminismos, porque entre otras cuestiones, el feminismo lo que busca es anular esas relaciones de desigualdad en nuestra sociedad. Eso es muy importante. Y los aportes de la diversidad sexual quizás tienen que ver con esta perspectiva que establece que mucho de esas relaciones están atravesadas por otras cuestiones que hacen a la carga de los géneros, como por ejemplo, el eje de las intersecciones efectivamente tiene mucho que ver con el planteo transfeminista. ¿Cuáles son esas intersecciones? Las intersecciones que no solamente es una lectura de la desigualdad de los géneros, es decir, esa relación estandarizada entre varones y mujeres, sino atravesada por lecturas de clase y la lectura de étnico-racial. Esas tres variables, justamente las posiciones transfeministas las problematizan y dicen, también el lugar en el que ocupamos la diversidad sexual dentro de nuestra sociedad está muy unida a la contracara de lo que se pretende legitimar desde estas posiciones heterosexistas, que ahora van a ser descritas tales como hetero, cis, sexistas, y que efectivamente hablan no solamente que son digamos, relaciones que tienen que ver entre lo que se llamó la diferencia de los sexos, sino también entre quienes pueden asumir esas representaciones y quienes cambian esas representaciones a lo largo de su vida. Quienes cambiamos esas representaciones a lo largo de nuestra vida, principalmente las personas travestis y trans. Y no binarias. Tomamos una posición sobre esa lectura en la que se nos designó históricamente como a partir de lo que es la lectura de la diferencia de los sexos. Entonces, para hacer esa síntesis, hablar de diversidad es hablar también de todas estas imbricaciones de relaciones de poder, no solamente describirlas, posicionarse política y teóricamente, sino también tratar de anular esas desigualdades. Y el aporte
enorme aporte de las perspectivas de la diversidad, las teorías queer, lo que podríamos señalar las teorías transfeministas, las teorías trabas, para señalarlo más situadamente dentro de nuestro país, es una posición política, teórica y social frente a la desigualdad por motivos de las relaciones sexoafectivas, por correrte de la heteronormatividad, heterocisnormatividad, y por efectivamente ocupar y denunciar esa desigualdad estructural que está presente en nuestra sociedad. Entonces, la relación entre nuestros vínculos sociales están atravesadas por las perspectivas de géneros y diversidad. Y creo que este es el gran cambio que nosotras trajimos aquí dentro de lo que es situarnos hoy con una agenda de políticas públicas para poder pensar no solamente la perspectiva dentro de la ley Micaela, sino también para problematizar nuestros propios espacios laborales. Y esto creo que es efectivamente un eje fundamental para poder considerar qué es lo que nos aportan estas lecturas de la perspectiva de género y diversidad. Nos aporta que nuestras instituciones están atravesadas por esas relaciones de desigualdad que hay que principalmente visibilizarlas, trabajar, abordarlas para poder romper, anularlas, no invertir su carga jerárquica o trasladar el eje de poder a otra parte, sino anular esas jerarquías y poder reconocer no solamente la textura de nuestras ciudadanías en términos de atención, porque si hay algo que caracteriza el Estado es que efectivamente es esta prestación de bienes, productos y servicios que brinda, sino también poder estructurar nuestras relaciones laborales atravesadas por esas perspectivas. Entonces, como decía antes, la perspectiva de género y diversidad no solamente se pronuncia y políticamente, sino que también toma una posición frente a esas desigualdades. Y de eso también se trata, de poder reflexionar cuáles son, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, quienes ocupan esas relaciones jerárquicas dentro de nuestras instituciones, quienes están en la base, a qué ciudadanías nos dirigimos, a qué ciudadanos nos dirigimos, y quienes quedan por fuera de estas lecturas. Entonces, toda esta trama de imbricaciones teóricas, políticas, y posiciones, situadas, son las que también se describen a partir de esta constelación conceptual compleja, en disputa, porque efectivamente hay determinadas posiciones que están, no siempre en la misma línea, pero que efectivamente creo que en este contexto recuperamos algunos de esos debates para poder situar estos temas, no solamente en una perspectiva de capacitación, sino también de toma de posición frente a la desigualdad. Hay varias preguntas para poder problematizar estas cuestiones. Una es que efectivamente no todos los varones representan esas hegemonías y las exigencias que esto implica. Y lo otro es que también dentro de la perspectiva de las masculinidades hay resistencias, hay contrahegemonías, hay textura que habla no solamente de sujetos que resisten, sino también de sujetos políticos con agendas propias. Un tema es que abordar el tema de las masculinidades puede tener que ver con caracterizar a determinados grupos poblacionales, quienes se caracterizan por representar determinados modelos de masculinidades. Ahora, dentro de esos grupos poblacionales hay sujetos políticos o hay sujetos identitarios que no necesariamente quedan homogenizados a través de esa caracterización. Por ejemplo, gays, maricas, putos, realmente hay una caracterización de grupos poblacionales que resisten a pensarse dentro de un modelo hetero cis normativo y que dentro de esas masculinidades también problematizan sus relaciones, no solamente vinculares, sino también problematizan las relaciones vinculares a partir de este modelo.
Entonces hay un sujeto político que se puede caracterizar ya sea a través de las masculinidades, ya sea a través de la textura de todos aquellos grupos que también abordan los temas de masculinidades, y esos claramente están vinculados a sujetos políticos de la diversidad sexual también. Entonces, ahí es donde efectivamente se establecen agendas políticas que tienen que ver con rescatar eso, modelos de masculinidades que no reproduzcan la violencia, modelos de masculinidades que incorporen la perspectiva de diversidad, modelos de masculinidades que luchen contra las violencias de género, y una posición política también crítica sobre las masculinidades en nuestras sociedades. Insisto, es una de las perspectivas que incorpora muchos sujetos políticos y que creo que efectivamente lo que, a mi entender, esto ya es como, por supuesto, todo es, digamos, a mi entender, pero digo, particularmente en este punto, creo que a mi entender lo que implicaría sería desmontar ese conjunto de masculinidades y poder darle voces y agendas políticas a cada uno de estos temas, a estos sujetos políticos que traen una agenda de visibilidad histórica, por ejemplo, en términos de políticas de memoria, sobre las memorias maricas, sobre la memoria dentro de la literatura, sobre la posición política de las maricas en los años 80 y no sé, determinados tipos de relaciones entre las personas. A mí me parece que digamos, no se trata justamente no sé, no se trata solamente, la metáfora aplanar sería, no se trata de aplanar a los sujetos políticos, sino al contrario sería visibilizarlos, y creo que justamente la perspectiva de masculinidades funcionan cuando se visibilizan esos conjuntos con sus propias agendas, que son muchas, que tienen que ver con, no sé, con temas históricos como la lucha contra el VIH, contra la violencia y el abuso policial, contra, digamos, la violencia en los ámbitos escolares, contra la violencia mediática, bueno, muchos aspectos que hacen a las relaciones que tienen y guardan sus propias características y sus propias agendas. Entonces, para mí, hablar de masculinidades en perspectiva de diversidad es situar sujetos políticos con agendas propias. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es una perspectiva de revisión con este ojo crítico que da la perspectiva de género y diversidad sobre aquello que ya está funcionando y está naturalizado. Por ejemplo, nosotras durante lo que fue y lo que es este trayecto de pandemia y cuarentena, lo que hemos vivido muchas veces fue que efectivamente las políticas alimentarias tienen determinadas representaciones de nuestra ciudadanía, de la pobreza, de quienes representan y a quienes se dirigen esas políticas alimentarias, en donde efectivamente mayormente no estaban contenidas las personas travestis y trans. No es que no haya habido nunca ninguna persona trans que haya recibido un módulo alimentario por parte de determinado ministerio, sino más bien que justamente, digamos, no hubo políticas específicas, no hubo representaciones de esa desigualdad, no hubo una perspectiva que incorpore la diversidad, no solamente, digamos, en clave de perspectiva de género, sino también hasta de grupo poblacional. Y yo creo que ahí es donde nosotras, digamos, tenemos que tener esa revisión crítica, ¿no? Digo, hay políticas públicas que ya están andando, que ya son parte de la concepción de gobierno, y no de este gobierno, sino como de los gobiernos anteriores, y que justamente existen, digamos, lecturas y representaciones que no contienen nuestras perspectivas. Entonces, de algún modo, situar, no sé, a través de la ley Micaela, bueno, la propia ley Micaela, yo la recibí el año pasado en un espacio donde trabajaba, del Estado Nacional,
que efectivamente era una mirada que tenía exclusivamente, y me lo dijo la persona que me dio la capacitación, esto habla de las violencias hacia las mujeres, sin tomar en cuenta este corrimiento y esta perspectiva que incorpora la diversidad, que incorpora a las lesbianas, que incorpora a la diversidad sexual, que incorpora a travestis, trans, gays. Digo, me parece que justamente, y personas todas, la del colectivo LGBT. Entonces, yo creo que ahí es cuando efectivamente también tenemos que hacer una revisión crítica de aquellas políticas que están funcionando. No se trata de agregarle, digamos, perspectiva de género y diversidad a todo. Se trata de poder situar debates fundamentales que hacen, digamos, quiénes son los destinatarios de las políticas públicas y que esos destinatarios de las políticas públicas puedan también tener que ver con grupos poblacionales que viven esa desigualdad. Y creo que hay una valoración respecto a eso, porque justamente nos encontramos digamos, en contextos donde los recursos son finitos. Entonces, dentro de esos recursos, la perspectiva de género y diversidad lo que intenta poner es también el ojo en esa desigualdad estructural que vive, por ejemplo, la población travesti trans en nuestro país. Entonces, ¿qué implica tener esta perspectiva? Y implica considerar aspectos de la política integral, es decir, no solamente contestar desde una mirada donde, por ejemplo, esté vinculada a responder en términos de política alimentaria como con un módulo alimentario, sino también ver la integralidad de los derechos que se encuentran vulnerados, o sea, políticas públicas integrales. Considero que efectivamente hay un trabajo muy importante que es de visibilidad, ¿no? Esto que se recupera con la visibilidad de los sujetos políticos. La perspectiva de género y diversidad habla no solo de la desigualdad, sino también de la visibilidad. Y creo que en términos de visibilidad hay mucho trabajo pendiente en clave de protección y promoción de derechos. Creo que tenemos que encontrarnos con agendas que hablen de nuestras responsabilidades dentro de transformar esa desigualdad, en abordar esa desigualdad. Sobre todo aquellos aspectos que hacen a la desigualdad estructural. Y también creo que hay un aporte bien interesante que viene de las teorías transfeministas también. Yo a veces lo grafico mucho a través de un primer capítulo que me parecía que era muy gráfico, el primer capítulo de un libro que se llama Una vida normal, de Dean Spade, que es un muchacho trans, un filósofo, un pensador trans, que es un abogado, y que principalmente lo que él señala es que, bueno, tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la agenda en general LGBT, digamos, tendió a, él dice, habla de un saber situado en los Estados Unidos, ¿no? Y dice, la agenda LGBT en general tendió a marcar una agenda en base a normativa. Lo que descuidó es que esas normativas, la implementación de esas normativas implica tomar situar el debate dentro de las prácticas de la burocracia administrativa, dentro de las prácticas de nuestras instituciones. Y poder mirar también las prácticas dentro de nuestras instituciones implica reconocer que hay muchas personas en nuestras instituciones. En realidad las instituciones funcionan, a su entender, de este modo, funcionan aplanando, anulando, seleccionando grupos poblacionales que pueden ejercer sus derechos y aquellos que no. No es casual que, por ejemplo, para poder, no sé, hacer algún reclamo dentro de la administración pública, tengas que estar mínimamente alfabetizado en cómo es el circuito de reclamo dentro de la administración pública. Porque es un circuito que tiende a, digamos, a especializarse. Depende de dónde lo hagas, cada vez hasta necesitas contadores, necesitas escribanos, necesitas abogados, abogades, para poder, digamos, hacer determinados reclamos dentro de la administración pública.
reclamos que pueden sonar perfectamente justos. Entonces, lo que se trata es de correr también el eje, no solamente en claves de protección y promoción y puntualmente de lo que era ese marco normativo, sino también poder mirar y mirarnos como en que nuestras instituciones también hacen determinadas elecciones y que para poder romper esas selecciones hay que trabajar cotidianamente en actualizar quiénes son los destinatarios de nuestras políticas públicas. Por eso, por ejemplo, antes de decir algo, un poco de palabras finales, me parece que se puede graficar perfectamente a través de determinado tipo de ejemplos, ¿no? Nosotras las personas trans, cuando vamos a cambiar por la ley de identidad de género nuestros documentos, lo hacemos recurriendo de manera administrativa, por ejemplo, a los registros civiles, llevamos nuestras partidas de nacimiento, llevamos nuestros documentos y solicitamos que se cambien las partidas de nacimiento en los registros civiles. Ahora, lo que sucedió, y lo digo, digamos, porque vengo del activismo trans, de las militancias trans, lo que sucedió muchísimas veces es que efectivamente hay una mirada de quienes están digamos, recibiendo a las personas para poder llevar adelante esos trámites, es una mirada selectiva. Es una mirada selectiva sobre quienes representamos o no esos estereotipos. Esos estereotipos de género, que es quienes representamos, por ejemplo, una mirada de las personas trans. Probablemente, si yo voy y digo, por favor, quisiera cambiar mi documento, digamos, por Alba Rueda, probablemente me digan, bueno, más o menos entra dentro de los estereotipos de una persona trans que va a hacer un trámite como esto. Se espera que en Argentina, que en nuestro país, bajo estas representaciones, digamos, venga una persona trans que represente determinada feminidad para, digamos, social, investida en eso, modos de habla, características, modos de expresión de ese género, para poder conducir eso. Ahora, ¿qué sucede si, digamos, va una persona que no representa para ese funcionario una representación de los géneros? Tienden a seleccionar y a, digamos, administrar los derechos. Esto es una representación muy pequeña de lo que sucede, por ejemplo, en muchos ámbitos de nuestra comunidad, dentro de nuestras instituciones. Por ejemplo, lo que sucede con nuestra comunidad o la población LGBTI más dentro de nuestras instituciones. Por ejemplo, en la escuela. La ley de identidad de género, otro segundo ejemplo es que la ley de identidad de género en el artículo 12 habla de trato digno. Habla de trato digno, dice especialmente para las personas menores de 18 años que hayan cambiado o no sus documentos, se les va a reconocer y se les va a tratar dignamente dentro de los ámbitos públicos como privados. Si no cambiaron su documento, incluso hasta lo dice explícitamente la ley, cómo se nomencla esa información para cambiarle en los modos de llamarla, de registros dentro de esto. Te digo que es uno de los artículos más desconocidos de la ley de identidad de género y que además es muy difícil lograr su aplicación sin tener que reclamar, sin mediar reclamo. ¿Por qué digo eso? Porque efectivamente cuando se hace eso para las niñas y los adolescentes trans en las escuelas, aparecen las miradas de, uy, es demasiado niño, no, digamos, aparecen las miradas no solo adultocentristas, sino también que cuestionan la identidad de género o el desarrollo personal de las personas. Llaman a los padres, yo no lo puedo hacer, yo te puedo decir acá, de determinado modo, pero en la libreta tiene que aparecer tus documentos, anda a cambiar el documento y te inscribo. Esos son argumentos de resistencia y de administración de un derecho. Y a lo que yo creo que efectivamente nos dirigimos con estos dos, o a donde me dirijo haciendo estos dos comentarios que a mí me grafican un poco cómo mirar, es un trabajo constante con, digamos, con nuestras instituciones para que efectivamente, digamos, bajen, no sé si se podrá anular, pero sí bajar actualizando, con la única herramienta que tenemos para bajar esa selectividad,
o esas elecciones, que es a través de una actualización constante en estas perspectivas. Una reflexión actualizada, una reflexión constante, una mirada atenta, responsable sobre lo que es eso, principalmente la selección de los derechos y principalmente resguardar este principio que decíamos al comienzo, que es quizás tender a la igualdad, porque efectivamente reconocemos que nuestras sociedades son inequitativas, son desiguales, y esa desigualdad la tenemos que modificar, anular en la medida que todos podamos trabajar en esto. Entonces, la perspectiva de la ley Micaela bajo la perspectiva de géneros y diversidad implica también es una mirada situada sobre nuestras prácticas hacia los ciudadanos y sobre nuestras propias miradas institucionales. Quiénes están con los privilegios, a quienes se promueven, son nuestros espacios diversos, hay personas trans alrededor nuestra, aportan a la diversidad de nuestras instituciones, y no solamente las personas trans, también todas las intersecciones que el feminismo pudo y supo señalar. Y yo creo que ahí aparecen saberes, experiencias, modos de representación que hacen a sociedades más democráticas, más justas, que incluyan nuestras perspectivas de diversidad, y es reconocer en definitiva la diversidad que existe, no anularla, no seleccionarla, no interpretarla, sino acompañar el desarrollo de las personas de nuestra sociedad y resguardar que nuestras instituciones deben también cumplir con esos principios. Entonces, esos principios que son horizontes regulatorios de expectativas, y en eso hay muchos debates sobre si efectivamente son posibles llevar adelante estos objetivos, o son más bien momentos dentro de modelos coercitivos. Bueno, abrir esa coerción, destronarlas y anular esas jerarquías, me parece que es parte de los compromisos que debemos surgir. Y es muy, muy pragmática esta relación. Es cuáles son nuestras responsabilidades dentro de dentro de estos modelos que están establecidos a partir de un orden jerárquico. Bueno, dentro de esas jerarquías es problematizarlas cualitativa y cuantitativamente, pensando en clave de paridad, en clave de cupo, en clave de igualdad, y además pensando no solamente en nosotros, sino también bajo estos criterios de selectividad de derecho. Entonces, es un objetivo que tiene esa doble mirada, ¿no? Una mirada hacia la ciudadanía y hacia resguardar la calidad institucional a partir de lo que es incorporar nuestra perspectiva de género y diversidad.